Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este último encuentro del ciclo de historias cercanas organizados por el NESEPS, el Núcleo de Estudios Contemporáneos sobre Estado, Política y Sociedad, en el marco de su 10º aniversario. El NESEP surgió como la respuesta a una inquietud por establecer un diálogo interdisciplinario en donde se pudieran poner en discusión diferentes marcos conceptuales, diferentes teorías y metodologías en relación a los estudios que tenían como protagonistas al Estado, a las políticas y a la sociedad contemporánea. En ese sentido, el NESEP se convirtió en un punto de encuentro de estos proyectos que provenían de diversas áreas de las ciencias sociales, con el propósito de generar nuevos conocimientos, así como también la transmisión y su divulgación. A lo largo de este año se fueron realizando distintos encuentros en este conversatorio sobre Estado, Política y Sociedad, en los cuales se fueron abordando diferentes temas y diferentes problemáticas vinculadas a los trabajos que realizaron los integrantes y realizan los integrantes de este núcleo. Para ello, hoy tenemos nuestro último encuentro que voy a proceder a compartir. Este último encuentro, ¿sí? Como les decía recién, tiene como tema la última dictadura militar en Formosa, Chaco y Corrientes. Y para tal cuestión contamos con la presencia de 3 integrantes del NESEPS, cuyas investigaciones han trabajado este tema desde diversos aspectos y enfocándose en distintas provincias. Esto da la pauta de que una mirada focalizada es necesaria para poder poner en común estos temas y pensar la historia reciente de la región nordeste de nuestro país. En principio voy a presentar a las expositoras que nos van a estar acompañando esta tarde. En primer lugar tenemos a Mariela Leguizamón, ella es doctora en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba y especialista en Historia Regional de la Facultad de Humanidades UNE. Ha dictado seminarios de posgrado en la especialización en Historia Regional en esta facultad y desarrolla investigaciones sobre historia reciente en el nordeste argentino, con especial énfasis en la provincia de Formosa. Milagros Yarens es licenciada en Criminalística y profesora universitaria de la UNE. Se desempeña como becaria de investigación de la Secretaría General de Ciencia y Técnica de esta universidad. Es auxiliar docente de formación criminalística en la UNE y profesora adjunta de Documentología 1 en la Universidad de la Cuenca del Plata. Actualmente es coordinadora del Gabinete de Antropología Forense del NEA, GAFNEA UNE, y es doctoranda del doctorado en Historia de la UNE, donde investiga problemáticas vinculadas a la última dictadura militar en Corrientes. Y por último, a Dania Bordón, que ella es profesora y licenciada en Historia de la UNE, becaria doctoral de CONICET-ICTI, con sede en el IJI e integrante del NESEPS. Es miembro del Instituto de Historia y se desempeña como docente auxiliar en didáctica específica en Historia y pasantía de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades de la UNE. Cursa el doctorado en Historia en esta universidad y desarrolla investigaciones sobre historia reciente y políticas de memoria en la provincia del Chaco. Cada una de ellas ha abordado desde sus investigaciones aspectos significativos que hoy día se vuelven centrales, así que agradecemos a todos y a toda su presencia y esperamos que sea un momento de escucha atenta y reflexión sobre un tema tan importante para conocer la historia reciente de nuestra región. Para ordenar lo que va a ser el conversatorio de esta tarde, se ha propuesto el desarrollo de una serie de preguntas claves que irán contestando las expositoras y hacia el final abriremos un espacio de preguntas en la que puedan participar pidiendo la palabra o utilizando el chat. Dania. Bien, hola, buenas tardes a todos. Yo soy Dania Bordón y el día de hoy con mis colegas vamos a hablar sobre este último tema del conversatorio que tiene que ver con la última dictadura militar en las provincias de Chaco, Formosa y Corrientes. A modo de contextualizar este periodo de 1976 a 1983, vamos a compartir con ustedes dos mapas.
El primer mapa nos está mostrando la delimitación de las zonas de defensa. En octubre de 1975, el país fue dividido en zonas operacionales y dentro de estas zonas operacionales, dentro de estas zonas de defensa, a nosotros particularmente nos interesa la zona de defensa número 2, porque dentro de esa zona de defensa están comprendidas las provincias que nosotros venimos estudiando: Chaco, Formosa y Corrientes. En el caso del segundo mapa, ahí sí, bien. En este segundo mapa nosotros podemos observar la delimitación de las zonas de defensa. Vemos en amarillo la zona 2, que recién veíamos en el mapa anterior, y a la derecha podemos ver las subzonas. Dentro de las subzonas podemos ver que si bien estas tres provincias que acabo de mencionar, Chaco, Formosa y Corrientes, están comprendidas dentro de la zona 2, hay una subdivisión en cuanto a las subzonas. A Corrientes lo tenemos dentro de la subzona 24 y a Chaco y Formosa comprendidos dentro de lo que es la subzona 23. Esto también nos da margen, nos da pie para hacer referencia a la sistematicidad de lo que fue todo este proceso de represión en el marco de un terrorismo de Estado, sobre el cual vamos a hacer algunas referencias a lo largo de esta presentación. Bien, vamos entonces con la primera pregunta. Esperen que tiene que ver con cuáles fueron los intereses, cómo surgieron esos intereses en cada uno de ustedes para el estudio de esta temática y qué preguntas orientaron sus indagaciones. Bueno, buenas tardes a todos. Arranco yo con, con las, con algunas ideas, con algunas respuestas. Con respecto a cuándo surge el interés en relación a esta temática, bueno, tiene que ver fundamentalmente con dos cuestiones, una más bien de orden público y otra es de orden privado. La cuestión pública tiene que ver con el contexto del año 2009, en donde se lleva adelante acá un juicio en Formosa, ¿sí? Que condena a Juan Carlos Colombo, gobernador de facto de esta provincia. En ese mismo contexto, en el año 2009, bueno, mi abuela materna se enferma y posteriormente fallece, y en ese marco yo comienzo a rememorar algunas conversaciones, algunas charlas que había tenido con ella, y bueno, una de esas conversaciones remitía, o una escena, ¿no? Remitía a la época de los militares, como mi abuela nominaba, digamos, al periodo, ¿no? A la época de los militares. Y concretamente ella, lo que comienzo a recordar y a rememorar en ese momento tenía que ver con la desaparición de su vecina de enfrente, que era la hija de un policía, se llamaba Zulma Sena, y que, bueno, había desaparecido en la época de los militares, ¿no? Eso era lo que me decía mi abuela, y como consecuencia de ese hecho que había generado un impacto muy fuerte en la localidad donde yo vivo, que es el Colorado, mi abuela hace que una de sus hijas, que estaba estudiando medicina en Corrientes, regresara, ¿sí? Porque tenía miedo de que le pasara algo. Entonces, bueno, ahí había un conjunto, digamos, muy potente de cuestiones que comenzaron a generarme preguntas y esas preguntas las pude canalizar. En ese momento yo había terminado de cursar el seminario de Historia Regional de la carrera de Historia en la UNE, que estaba a cargo del doctor Enrique Schaller, y había presentado un proyecto de investigación que nada tenía que ver con este tema, ¿no? Pero bueno, en ese marco me surgen todas estas preguntas y bueno, obviamente comienzo a indagar y comienzo a preguntarme, digo, bueno, ¿cómo resuelvo ahora el tema de cambiar de tema, ¿no? Y la verdad es que el profesor Enrique Schaller, cuando le llevé la propuesta, me recibió muy amorosamente y me impulsó a continuar, digamos, es decir, esto es una cosa que quiero recalcarla porque
Por ahí podría haberme dicho no tranquilamente, ¿no? Porque el proyecto ya estaba presentado, ya estaba aprobado y yo iba con un cambio de tema, ¿no? Así que bueno, me acepta eso y a partir de ahí comienzo, digamos, mis primeras indagaciones. Esas primeras indagaciones claramente eran muy rudimentarias, pero pude defender ese primer trabajo en el año 2012. Y bueno, se convirtió como en un cimiento a partir del cual yo fui, digamos, en distintas instancias, fui recortando, fui ampliando, fui precisando, ¿no? Preguntas, por supuesto, con un marco teórico metodológico mucho más adecuado y con un universo de fuentes mayor a las que había empezado. Y quiero señalar dos instancias puntuales que a mí me permitieron a seguir profundizando. Una tiene que ver con la especialización en historia regional, que me permitió, digamos, carrera que se dicta en la UNE, me permitió conocer a una de las referentes del campo de la historia reciente en la región, que fue Yolanda Urquiza. Bueno, con ella pude avanzar. Ella, la verdad que me guió muy rigurosa y amorosamente. Eh, y por supuesto con Marimar, directora del núcleo, que bueno, me impulsó también a que me presentara en una pasantía en el año 2016, para aprender, obviamente, de la mano de personas expertas en el quehacer historiográfico. Y bueno, eso también me permitió incorporarme de algún modo al núcleo, eh, y, y a partir de ahí también impulsarme a continuar, ¿no? A continuar con todo lo que faltaba y lo que todavía sigue faltando en el marco del doctorado. Así que donde también me acompañó, además de Yolanda, además de Marimar, también el doctor César Cach. Entonces, quiero señalar esto porque es importante, sobre todo, primero que para hacer ciencia se necesita del acompañamiento de personas entendidas, ¿no? De personas que puedan guiarnos, y el conocimiento necesariamente requiere, digamos, de una construcción colectiva. Y el núcleo significó algo muy importante para la posibilidad de discutir algunos de los conocimientos bueno, que iba produciendo, ¿no es cierto? Entonces, y me contuvo y me apoyó y me impulsó. Así que nada, eso quería señalar. Eh, Otra cuestión, bueno, vinculadas a las preguntas, tienen que ver con preguntas, un universo de preguntas que remiten a varias cuestiones. Una tiene que ver con el rostro humano, ¿sí? Del Estado en el contexto dictatorial, ¿no? Preguntas vinculadas a quienes habían formado parte de la burocracia estatal en la provincia de Formosa en ese contexto. Otras tienen que ver con el nivel de violencia estatal, ¿no? eh, eh, Quiénes ejercieron violencia, hacia quiénes se dirigió esa violencia, cómo, cuándo, por qué. Otras preguntas tienen que ver con características, digamos, más vinculadas a las actitudes sociales, ¿no? Por ejemplo, cuáles eran las actitudes sociales en ese contexto de la última dictadura, y otras tienen que ver con cuestiones vinculadas a la memoria, ¿no? Cómo se fue reconfigurando, cómo se procesó el pasado reciente de Formosa una vez terminada la dictadura y iniciada, digamos, la postdictadura. Eso sería más o menos en términos generales. Muy bien, Mariela, gracias. Dania. Bueno, en mi caso, respondiendo a la pregunta de cómo surgió mi interés para estudiar esta temática, eh, en mi caso, a diferencia de Mariela, tiene que ver más con mi trayectoria académica cuando cursé el profesorado en la cátedra de Historia Argentina, que, que bueno, que ahora la profe Marimar dicta la cátedra, y también en el seminario donde se trabajaron cuestiones concretas sobre historia reciente, cuestiones metodológicas.
me permitieron acercarme a la temática, conocer, que comiencen a surgirme interrogantes al respecto y también de generarme esa duda de acercarme a los docentes a preguntar sobre esta temática, a consultar sobre autores, a cómo podría formarme más. Y esto me llevó también, como dije recién, a hablar con la profe Marimar, donde con sugerencias y demás, ella me propuso hacer una pasantía en el IGI, y esa pasantía tenía que ver con una primera aproximación, con un relevamiento de bibliografía, de fuentes, que hagan referencia a ese pasado dictatorial en la provincia del Chaco puntualmente. Bueno, hice esa pasantía y ese fue como uno de mis primeros acercamientos al tema. Y también eso me llevó a acercarme a la Comisión Provincial por la Memoria, acá en Chaco, donde pude tener contacto con eh, personas directamente vinculadas con este quehacer de la construcción de la memoria. Tuve la posibilidad de dialogar con ellos, hacer entrevistas, interiorizarme de las fuentes con las que ellos contaban para poder trabajar este periodo. Y sobre todo, eh, pude tener contacto con integrantes o ex integrantes en ese momento de lo que fue la agrupación Hijos, que va a tener un rol importante acá en el Chaco en lo que va a ser la construcción de la memoria. Y respecto a lo que tiene que ver con preguntas que orientaron las indagaciones, tiene que ver, por ejemplo, con, como decía Mariela recién, quiénes gobernaban en ese periodo de 1976 a 1983, qué sucedió acá en el Chaco, porque también eh, mucho de lo que se plantea cuando se habla de la última dictadura militar acá en la región es que la mayoría de las producciones hacen referencia a Buenos Aires, a Córdoba, a Santa Fe, eh, a provincias centrales, y por ahí queda en un lugar secundario este desarrollo de esta temática en las provincias del NEA. Entonces, estas preguntas que son como básicas, son las primeras preguntas que uno se suele hacer cuando quiere indagar sobre estos temas. Entonces, como decía recién, quiénes gobernaban, Mariela dijo también quiénes ejercían violencia, cuál fue el rol del Estado en todo este proceso, dónde comenzar a investigar, dónde busco las fuentes, a quién recurro, cómo se construye la memoria, además de Chaco en el NEA, qué sucedió. Son preguntas disparadoras que me surgieron en ese momento cuando tuve mi primer acercamiento a la temática. Y a modo ilustrativo, puse en el PowerPoint dos imágenes de mapas donde aparecen centros clandestinos de detención. En el primero está la provincia del Chaco, un mapa más general, donde muestran que la mayoría de los centros clandestinos de detención estaban nucleados en la ciudad de Resistencia. Y después en un segundo mapa, eh, hay, esta imagen muestra la cercanía geográfica entre las ciudades de Resistencia y Corrientes, y cada uno de esos puntos de colores van mostrando los centros clandestinos de detención y otros lugares de represión ilegal en el marco del terrorismo de Estado, que un poco vienen a dar cuenta de esto que yo decía hoy, de que acá en el NEA sí sucedió, al igual que sucedió en otras provincias, pero tal vez no hay tanta difusión o tanta investigación al respecto. Cada vez empieza a investigarse más sobre la temática, pero tal vez cuando nosotros empezamos a tener este acercamiento al tema, era todavía más grande el campo de vacancia eh, a lo que es hoy día. Pero, reitero, continúa siendo un campo que queda mucho por estudiar. Muy bien, Dania. ¿Milagros? ¿Ahí me escuchan? Sí, Ahí está. se escucha un poco con eco, pero sí. Bueno, estoy diferida, pero bueno, no importa.
Para responder al interrogante, primero, sobre los intereses. Bueno, vengo de una disciplina que no es la historia, justamente, soy licenciada en ciencias criminalísticas, pero me gustaba la temática. Y mi primera aproximación en esta área fue mi intervención junto al equipo argentino de antropología forense y a nuestra universidad en cementerios para la búsqueda, localización y identificación de restos humanos de personas desaparecidas de este periodo. Entonces, no tenía línea de investigación para seguir investigando la temática, para seguir conociendo la temática, por lo que me encontré también con este núcleo, ¿sí? Que supo incluirme, sostenerme y acompañarme, con Marimar de directora, por supuesto, y, y bueno, empezamos a hacernos preguntas, a poder responder, digamos, a intentar responder, mejor dicho, qué había pasado, ocurrido en la ciudad de Corrientes en este periodo. También, al igual que las compañeras, encontrábamos una gran vacancia de trabajo desde la academia, y se nos presentó una fuente que para mí no era considerada una fuente, que pasó a ser fuente para mí, digamos, que es un expediente judicial desde la historiografía, y comenzamos a trabajar desde allí. Bien, Respondiendo un poquito más que nada para las ilustraciones que habían visto recién, eh, una antes, Fátima Porfis, ahí está. Bueno, solamente para seguir ubicándolos, digamos, en este esquema militar, otra vez vuelve a aparecer la subzona 23, donde vemos que Corrientes Capital también formaba parte junto a Misiones Formosa y la provincia del Chaco. Y particularmente los centros clandestinos de detención, que fueron identificados dentro de la ciudad de Corrientes a partir del expediente judicial que les voy a contar dentro de un ratito. Ahora sí. Y bueno, nada más esto, tener presente en claro, digamos, pudimos reconstruir, eh, si bien los conocíamos, digamos, pero no teníamos muy claro los periodos. Después del gobierno de Julio Romero, identificamos tres periodos militares, perdón, sí, tres gobiernos militares. El primero encabezado por Ciris Dalmis Marcelo Feu, que era digamos, de la esfera militar. Lo sucedió Luis Carlos Gómez Centurión y finalmente Juan Alberto Pita hasta el 10 de diciembre del 83. Solamente como una intro, después vamos a ir. muy bien. Bueno, una segunda cuestión o eje clave que me parece interesante que se pueda discutir en este conversatorio tiene que ver con el trabajo de archivo y el trabajo con las fuentes. En ese sentido, les queríamos consultar cuáles fueron las fuentes que ustedes trabajaron y en torno a esa consulta, si tienen alguna reflexión sobre el acceso, sobre la significación de esas fuentes, sobre tratamientos particulares o cualquier otro aspecto que ustedes consideren importante relevar o contarnos. Mariela. Sí, arranco yo. Bueno, con respecto a las fuentes, fueron un universo de fuentes tanto escritas como orales. Em, Visité, por ejemplo, los repositorios que visité para poder acceder a estas fuentes. Yo las voy a nombrar y después me voy a centrar fundamentalmente en el archivo del terror. Em, Consulté, por ejemplo, el archivo histórico provincial, el archivo de la provincia de Formosa, ¿no? El archivo general de la gobernación, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, fueron algunos, digamos, de las instituciones que contaban con una serie de documentación en la que yo pude, digamos,
consultar diarios, ¿no? Fuentes periodísticas, fundamentalmente el diario La Mañana fue el que más trabajé, pero no fue el único. Em, boletines oficiales y los decretos de gobierno, ¿sí? Los decretos de gobierno que me permitieron reconstruir un poquitito la cuestión de la burocracia estatal. Em, También tuve acceso, no a archivos, a archivo privado, pero sí personas que tienen archivos privados me acercaron algunos documentos, ¿no? Esto también es importante porque a medida que yo iba compartiendo a veces los avances de la investigación, los compartía en la escuela y demás, y entonces algunas personas me decían, en mi casa hay una carpeta así, y bueno, y me iban acercando fuentes. Después, también consulté fuentes militares, digamos, esas que se encuentran particularmente en Internet, ¿sí? Como por ejemplo el Plan del Ejército o la Directiva 404/75, ¿sí? Eh, y también realicé, porque tuve muchas dificultades, por ejemplo, para las fuentes orales, ¿no? Em, entonces, lo que comencé a hacer fue fui registrando información relevante que las personas me iban dando de manera formal y de manera informal, ¿no? Por ejemplo, en las fuentes orales, muchas personas me daban información y me decían, bueno, vamos a organizar la entrevista, pero la entrevista se dilataba de alguna manera y bueno, yo no podía avanzar, ¿no? Entonces, pero todas las veces sí me iban dando información muy relevante. Entonces comencé a registrar esa información relevante que me daban, tanto de manera informal como de manera formal, y también fui registrando otros eventos, ¿sí? Vinculados al tema, que tenían que ver, bueno, con las conmemoraciones escolares, ¿no? Con las visitas al archivo y demás. O sea, un trabajo un poco así etnográfico también. Con respecto a los archivos del terror, yo quería detenerme en los archivos del terror por la relevancia que tienen y porque por ahí, a diferencia de otras provincias de la región, como por ejemplo el caso de Misiones, donde se destruyó, digamos, material importante, documentación importante, vinculada a la última dictadura o que podrían ayudarnos a conocer aspectos de ese periodo. En el caso de Formosa eso no pasó, sino que hay un conjunto de fuentes que forman parte de lo que se denominan los archivos del terror, que se descubrieron en el año 2005, ¿no? A raíz de una denuncia que inicia en un primer momento Martín Almada, que es bueno, abogado paraguayo también que fue víctima de la dictadura de Stroessner. Él hace una denuncia en Formosa, en la Fiscalía Federal de Formosa, en relación a Fausto Carrillo, ¿no? Para que se investigue la desaparición de Fausto Carrillo, que había sido su compañero de facultad, este, y bueno, a partir de allí también se suman víctimas sobrevivientes del terrorismo de Estado en Formosa, y organismos de derechos humanos, particularmente la APDH filial Formosa, ¿no? Y este impulso que se da permite que el juez federal, Bruno Quinteros, ordene el allanamiento simultáneo. Si vos podés pasar la anterior, ahí está la nota de prensa de diciembre del 2005, donde se producen los allanamientos en forma simultánea a las distintas dependencias militares en la provincia de Formosa, y eso permite, digamos, bueno, que se encuentre importante cantidad de documentación que ayuda a reconstruir el periodo. A mí me gustaría detenerme en dos cuestiones, ¿no? Una tiene que ver con el contenido de estos archivos, la relevancia en ese sentido, y por el otro lado también cuestiones vinculadas al acceso y usos de estos documentos. El tema de los contenidos es sumamente rico en cuanto a que nos permite observar
digamos, el nivel de violencia y control que pesaba sobre la sociedad formoseña en ese contexto. Por supuesto que la mirada es desde la perspectiva de las fuerzas de seguridad, ¿no es cierto? Y eso es lo interesante particularmente de esta documentación, porque nos permite mirar cómo desde las mismas fuerzas de seguridad se iba construyendo, por ejemplo, la idea de subversivo, se iba construyendo la noción de subversivo. Entonces, cuando uno mira los documentos, observa que, por ejemplo, la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas o el, el, los sectores rurales que se organizaban, ¿sí? En un primer momento, por ejemplo, en la década del 60, del 70, principios del 70, no eran consideradas subversivas, inclusive por el mismo servicio de inteligencia que hacía auscultaciones a estos sectores, muchas veces ellos mismos consideraban justos los reclamos de estos sectores sociales. A medida que va avanzando el tiempo, va cambiando la mirada, la concepción, ¿no es cierto? Otra cuestión que también es interesante mirar en esta documentación es que también eran producto, digamos, de espionaje, personas que por lo menos tenían, digamos, desde el punto de vista ideológico, cierta cercanía con el régimen, ¿no? Con la dictadura. Podemos reconocer, por ejemplo, personas que conformaron o que adhirieron al Partido para la Democracia Social liderado por Macera, que eran auscultados por los servicios de inteligencia. En menor medida en estos documentos se encuentran también informes y memorándum que registran las voces de los sectores reprimidos, de los sectores subalternos y de quienes se solidarizaban con ellos, ¿no? Otro aspecto que también es importante recalcar y que ya lo han señalado también otros investigadores es la cuestión, el aspecto temporal de la documentación que hay en este archivo denominado los archivos del terror, que trascienden claramente el periodo dictatorial, ¿no? Entonces, esto también es interesante para poder pensar la violencia estatal, que muchas veces no se circunscriben a los ciclos políticos, ¿no? Democracias, dictaduras, ¿no? Sino que las trascienden. Entonces hay que mirar también cómo se van dando, las formas que van adquiriendo en esos procesos, ¿no? Em, bueno, eh, en esto del arco temporal de los documentos que aparecen en el archivo que trascienden, como les decía, el periodo de la dictadura, también se puede observar auscultaciones. Ahí ustedes van a ver en esta filmina, ¿sí? Como por ejemplo referentes de la APDH local estaban organizando el acto el 24 de marzo en el 84 y eran, digamos, auscultados por los servicios de inteligencia. Entonces, bueno, eso básicamente con respecto al contenido de los archivos. Podríamos decir más cosas, pero eh, eso me pareció importante. Y por último, el tema del acceso y los usos de estos documentos, que a nosotros a mí particularmente me resultó muy problemático el trabajar con esto, cuestiones vinculadas, digamos, a cuestiones políticas y éticas, porque estos archivos están en manos de la justicia, ¿no? Es decir, la justicia, digamos, son insumos de la justicia para llevar adelante los juicios de lesa humanidad que se llevaron adelante en la provincia luego de su descubrimiento, ¿no? Pero paralelamente también se digitalizaron muchos de estos documentos y se entregaron a los organismos de derechos humanos. Eh, el- pero el uso de estos documentos trasciende los organismos de derechos humanos y la justicia. Es decir, una vez que se digitalizaron, es como que comenzaron a circular por distintos ámbitos, más allá de la justicia y más allá de los organismos de derechos humanos, ¿no? Entonces, y cada uno de quienes tienen los archivos, digamos, le dan distintos usos. Y, y el hecho de que esté, digamos, de que circule por varios ámbitos y que esté en propiedad de muchas manos, digamos, genera
la dificultad porque muchas veces el acceso tiene que ver más con, no con cuestiones formales, ¿no? Sino con cuestiones de, em, ¿cómo lo puedo decir? De cercanía, de relaciones personales. Es decir, no hay una regulación formal, ¿no? Y esto es importante, me parece, señalarlo, sobre todo porque en nuestro trabajo lo que hablan son las fuentes. Entonces, poder citar la documentación, poder señalar todo esto es importante, ¿no? Bien, hasta ahí yo diría. Muy bien. Dania. Bueno, en mi caso, como comentaba anteriormente, eh, mi interés por el tema había empezado por el periodo 1976-1983, el periodo propiamente dicho en el que se desarrolló el proceso de reorganización nacional. Eh, pero a medida que fue pasando el tiempo, fui leyendo otros autores, dialogando con docentes que fui consultando y con las fuentes, mi interés fue más virando hacia el pasado postdictatorial e inclinándose más a lo que tiene que ver con los estudios de memoria. Eh, y dentro de lo que es el proyecto de beca que empecé a trabajar este año, el marco temporal que propongo, digamos, de trabajo, eh, es a partir de 1983 y hasta el 2018. Es un periodo amplio eh, porque tiene que ver con establecer ciclos memoriales y poder analizar las dinámicas que se dan en el marco de esos ciclos memoriales. Entonces me parece pertinente eh, mencionar, digamos, primero las fuentes con las que me fui encontrando en este proceso de acercamiento al tema. Como dijo Mariela, la prensa es una fuente importante para el estudio de este periodo, tanto el periodo dictatorial en sí mismo como el periodo postdictatorial, eh, prensa local y prensa nacional. En el caso de la prensa local, eh, mi acercamiento fue principalmente a el territorio y Diario Norte, en el caso de Chaco. Eh, También a documentos institucionales, porque mi objetivo en este marco de analizar, de establecer ciclos de memoria, tiene que ver también de poder analizar políticas públicas. Entonces me interesan también fuentes que tienen que ver con, como decía recién, documentos institucionales como decretos, boletines, informes de organismos estatales, expedientes judiciales también, y los lugares de consultas de estos documentos principalmente fueron el Archivo Histórico Provincial y sobre todo lo que tiene que ver con el Registro Único de la Verdad, que forma parte de la Comisión Provincial por la Memoria del Chaco, eh, donde es un repositorio de fuentes importantes, porque la comisión, además de poseer distintos tipos de fuentes como eh, entrevistas a familiares de detenidos y desaparecidos, entrevistas a militantes que estuvieron vinculados a estos detenidos y desaparecidos, también tiene ejemplares de algunos diarios, de algunas revistas, pero discontinuos, no como el archivo histórico que si tiene como más completas. Las ediciones también tienen distintos legajos, legajos estudiantiles, legajos laborales, información sobre la CONADEP. También tienen filmaciones eh, sobre las causas, sobre la causa Caballero, eh, también resúmenes del juicio oral de esa causa y también material de difusión propia que hace la Comisión Provincial por la Memoria para hacer ese trabajo de difusión de lo que es la memoria local y regional también. Eh, me parece importante hacer referencia a lo que es la construcción del campo al momento de investigar. Cuando nosotros empezamos una investigación, eh, el campo no está dado de antemano, es un campo que nosotros construimos, delimitamos y demarcamos
Y una de las primeras delimitaciones y pasos, podríamos decir, para construir ese campo, tiene que ver con esas preguntas iniciales de investigación que hacíamos referencia hace un momento, y a las nuevas preguntas que nos van surgiendo en función de la bibliografía que leemos, de las fuentes que consultamos, eh, de los distintos profesionales en el tema con los que vamos teniendo contacto. Y también otro aspecto importante en lo que tiene que ver con la construcción del campo es que necesitamos de los otros. ¿A qué me refiero cuando digo que necesitamos de los otros? Me refiero a que para construir el campo es necesario que haya una red de investigaciones. Esa red de investigación que van trazando los propios investigadores relacionándose con los distintos actores sociales, con los distintos espacios, relacionando los documentos. Y es importante esta relación porque muchas veces esas relaciones que va estableciendo el investigador entre los distintos actores, entre los distintos documentos, no son relaciones que se dan de forma natural, son relaciones que va construyendo el propio investigador en función de los objetivos que se plantea y de la construcción de este campo que mencionaba recién. Y así como Mariela puntualizó en los archivos del terror, en este caso yo voy a puntualizar en otro tipo de fuentes como eh, para ir diversificando el tratamiento de fuentes. Yo voy a hablar de los testimonios. Uno antes, Pati, por favor. Bien, en el caso de los testimonios van a ser una fuente muy relevante en lo que tiene que ver con el abordaje del pasado reciente, principalmente de las memorias que están asociadas a experiencias límites, a experiencias de violencia, a experiencias de conflicto. Y sobre todo van a tener un auge el abordaje del pasado reciente a través de los testimonios a partir de la segunda posguerra. Eh, Como para contextualizar un poco y poder definirlo, digamos, qué son los testimonios. Eh, los testimonios son una construcción. Es importante, digamos, que quede claro esta idea de que el testimonio no está dado en sí mismo, sino que es una construcción narrativa personal. Cuando nosotros hablamos de una construcción narrativa personal, estamos haciendo referencia a que es un relato en primera persona de los acontecimientos, de alguien que narra lo que vivió, que narra su experiencia y nos da la posibilidad de poder conocer otros aspectos que de otra manera no hubiese sido posible acceder a través de otro tipo de fuentes con otras características a diferencia de los testimonios. Eh, otra, otra particularidad o a lo que apunta eh, la narrativa personal tiene que ver con esta idea, como decía hoy, de la construcción. Después también otra característica de los testimonios tiene que ver con que es relacional e históricamente situado. Cuando hablamos de relacional hacemos referencia a que el testimonio es importante y adquiere relevancia en la interacción social. ¿En qué sentido decimos la interacción social? Porque hay alguien dispuesto a contar su vivencia y alguien también dispuesto a escucharla o que pide ese relato de la contraparte. Y esta construcción, este testimonio, es una práctica que está situada en un espacio social y eso es importante considerarlo y tenerlo en cuenta porque eso está determinado también por los escenarios de escucha. En qué momento ese testimonio está siendo desarrollado, cómo está atravesado por las distintas dinámicas sociales y por los distintos conflictos, las tensiones que pueden determinar qué se dice en ese testimonio. Y cuando hablamos de históricamente situado, hablamos también de esto que tiene que ver con el contexto personal y el contexto social de el que está emitiendo su testimonio. Lo que recuerda, lo que olvida, lo que calla, y como decía recién, la decibilidad del testimonio. Y también la cuestión generacional, a quién
quién está dando ese testimonio, en qué momento de su vida, qué tienen para decir las generaciones más contemporáneas, más nuevas, que a medida que va avanzando el tiempo y nos vamos alejando más temporalmente de los sucesos, del acontecimiento, qué tienen para decir esas nuevas generaciones. Eh, entonces esa idea de narrativa personal, relacional, históricamente situada, eh, siempre es importante eh, tenerla en cuenta. Y también eh, es importante hablar del concepto de práctica testimonial, porque el testigo no es alguien que solamente viene, cuenta su experiencia y ya está. Generalmente en estos contextos que nosotros hablamos de gente que fue atravesada por situaciones violentas, traumáticas en los acontecimientos que le tocó vivir o atravesar, eh, se va construyendo en su vida personal y social, se va construyendo una práctica testimonial que implica distintas acciones. Algunos implica la investigación, implica indagar en archivos, buscando la verdad. Eh, y esta búsqueda de verdad también le otorga a los testimonios la característica de ser un dispositivo de reconstrucción identitaria. Un dispositivo de reconstrucción identitaria en el sentido de que le permite a la persona que está emitiendo su testimonio de alguna manera poder reelaborar o de alguna manera desprenderse de ese testimonio que está contando. Obviamente esto no sucede en todos los casos, pero eh, en muchas situaciones funciona como un dispositivo el testimonio de reconstrucción identitaria. Y eh, también del lado del investigador, de cómo trabaja el investigador con los testimonios, es importante tener en cuenta el valor eh, analítico del relato, del testimonio que estamos escuchando, y la adopción de la postura crítica del investigador, que tiene que hacer un ejercicio reflexivo permanente debido a las características del testimonio que está escuchando, eh, y la función del investigador de interpretar eso que escucha, de poder relacionarlo, de poder vincularlo, contrastarlo con otras fuentes, pero también eh, es un ejercicio difícil porque muchas veces se suele caer en la sobreinterpretación. Después también eh, esta postura de distanciamiento versus implicación. O sea, al momento que nosotros hacemos las entrevistas o accedemos a un testimonio, ¿qué postura adoptamos? ¿Nos implicamos, nos distanciamos? Son decisiones de investigación difíciles. Por un lado, por ejemplo, la Capra, uno de los autores que trabaja esta temática, eh, lo dice que nosotros no somos terapeutas, entonces tenemos que marcar esa distancia y tener siempre presente cuál es el objetivo que nosotros estamos percibiendo a través de estos testimonios. Obviamente que esto no significa no ser empáticos con los testimonios que estamos escuchando, pero tampoco sobrepasar una línea de implicación directa, porque eso también ya conlleva otras circunstancias y otras situaciones. Y por último, para hacer referencia a la cuestión de las temporalidades del testimonio, que, que es una categoría que establece Elizabeth Jelin, ella habla de un tiempo histórico, un tiempo contextual, un tiempo biográfico y un tiempo narrativo. En el caso de el tiempo histórico, es el tiempo en el que sucede el acontecimiento, lo que se está relatando. En el caso contextual, tiene que ver con los marcos socioculturales que entran en juego al momento de dar ese testimonio. Eh, Después también está el tiempo biográfico, que tiene que ver con los recorridos personales de cada uno de esos testigos. Y el tiempo narrativo, que el tiempo narrativo son los tiempos internos dentro de un mismo relato. Muchas veces se realizan entrevistas a una misma persona en distintas etapas, en distintos momentos, y nosotros vemos que la estructuración de la narración del testimonio de esa persona es diferente, o escuchamos el testimonio de esa persona en diferentes contextos, en diferentes situaciones, entonces la temporalidad interna de esa narración va a ir cambiando. Y los dispositivos
de producción del testimonio, siempre van a condicionar al testimonio. No es lo mismo un testimonio dado en un contexto judicial, como por ejemplo que va a hablar Mili en un ratito, o un testimonio en el marco de una investigación, o un testimonio en circunstancias de elaborar una autobiografía, por ejemplo, o en el marco de una obra literaria. Las características que va adquiriendo la narración depende del contexto, va variando mucho. Y en todo lo que es los estudios de memoria, que es la parte donde por ahí me estoy focalizando más en este momento, los testimonios tienen una relevancia muy importante. Y a pesar de su subjetividad, es esa misma subjetividad la que le da la misma riqueza a las fuentes. Eh, Muy bien. ¿Milagros? Ahora sí, la siguiente, porfis. Ahí está. Bueno, en mi caso, en primera instancia, tuve como fuente el expediente 460 del 2006, corresponde a una causa, la primera causa en la ciudad de Corrientes, en relación a los delitos de lesa humanidad, que arranca, digamos, en ese año y involucra a 6 imputados, quienes, quienes eran, digamos, en ese momento, digamos, formaron parte, primero que eran de la FAS militar, por supuesto, y que estuvieron vinculados, digamos, porque ocupaban algún rango, digamos, dentro de la dinámica militar implementada. Esta causa logró sentencias el 5 de agosto del 2018 y consta digamos, o sea, está conformada, digamos, por 27 cuerpos de expediente que se me fueron otorgados por Marisa Zanauria, que trabajaba, digamos, con nosotros en las intervenciones del gabinete junto a LEAF, con el objetivo, digamos, de poder reconstruir también a partir de las declaraciones testimoniales que se encuentran inmersos en esta causa, la dinámica represiva en la ciudad de Corrientes. Y también los elencos, digamos, ¿sí? Poder identificar, digamos, las personas que estaban, que conformaban, digamos, la esfera militar. Bueno, datos de esta causa también. Tiene como eje de investigación, como epicentro de investigación, el Regimiento de Infantería número 9 de nuestra ciudad, y en su corpus, digamos, podemos encontrar diferentes documentos, declaraciones testimoniales, fueron incorporados revistas, diarios, informes técnicos, pericias, informes planimétricos, fotografías, croquis, boletines oficiales, boletines reservados de las Fuerzas Armadas, como así también fichas y formularios proporcionados por la CONADEP, familiares y representantes de agrupaciones, digamos, de víctimas. Pasamos, Fati. Creo que acá le hacías la tercera pregunta a Mariela primero y después arrancábamos otra vez. Bien. Bueno, Con resultados. la tercera pregunta tiene que ver con el estado del conocimiento que existe sobre esta temática y estas problemáticas y si pueden compartirnos algunos avances, conclusiones, cuestiones pendientes o nuevas preguntas que surjan a partir de lo que hayan avanzado. Bueno, sí, continúo yo. Algunas de las cuestiones que
pude construir en el marco de todos estos años, tienen que ver en primer lugar con el, el trabajo de investigación permitió poner, digamos, en contexto los múltiples conflictos que existían en la provincia de Formosa en el momento en que se produce Operación Primicia, que fue el ataque perpetrado por montoneros el 5 de octubre de 1985. Esto era una cuestión muy importante para mí porque Dania mencionó hoy que aparece por ahí como en el sentido común esta idea de que en nuestras regiones no pasó nada, ¿no? Como acá no hubo terrorismo de Estado, acá no pasó nada. Y particularmente en Formosa, la fecha del 5 de octubre era una fecha muy significativa, ¿no? Para la memoria de los formoseños. Y desde el sentido común se planteaba que todo había cambiado con ese hecho. Entonces, lo que yo pude reconstruir es que en realidad el contexto del 75 era un contexto muy complejo de muchos conflictos sociales. Algunos otros investigadores han analizado y han mostrado, por ejemplo, las dinámicas políticas vinculadas al partido peronista, ¿no? A la interna peronista. Yo lo que traté de hacer es complejizar un poco más ese panorama, mostrando otro tipo de conflictos que existían. Otro de los conflictos que se ha trabajado mucho o que se comienza a trabajar y sobre lo que por ahí conocemos un poco más tiene que ver con el movimiento rural de acción católica y la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas, es decir, los sectores rurales movilizados. Lo que yo hice, además de recuperar los trabajos que abordaron estas cuestiones, es mostrar también otro tipo de conflictos, como por ejemplo la guerra contra el contrabando, ¿sí? Que habilitaba, por ejemplo, al Escuadrón de Gendarmería Nacional a llevar adelante una represión violenta, ¿sí? Muchas veces, bueno, lesionando claramente cuestiones vinculadas a los derechos humanos. Em, Otro tipo de conflictos que tenían que ver, por ejemplo, con los obreros el sindicato de obreros tanineros que trabajaban en la fábrica del tanino de Unitán Saica, ¿sí? Conflictos también en la universidad. em, eh, Además también amenazas amenazas por parte de la AAA a distintos sectores sociales y la identificación, o sea, de, de, de bombas, ¿no? Que tiraron a distintas sedes, a las sedes de algunos partidos políticos y también a algunos negocios y organismos institucionales y empresariales, ¿no? Entonces, todo esto complejizaba un poco más el panorama de ese año 75 en que se produce el ataque al regimiento Monte 29, que va a ser un parteaguas, ¿no es cierto?, en el tema de la violencia represiva en términos de lucha, en términos de lucha antisubversiva, ¿no? En el caso de la provincia de Formosa. Eso pudimos ver que uno de los primeros, que en realidad la represión inicia allí, hay un primer operativo que después se continúa en el periodo ya concreto de la dictadura, ¿no? El periodo más represivo vendría a ser el 75 a 1977. Otra cuestión que pudimos ver es, hacia quiénes se dirigió la política represiva, ¿no? Que tenía que ver, bueno, con esto que también señalamos, los enemigos no eran definidos no solamente por las armas, sino que también eran definidos por las ideas que expresaban en la escuela, que expresaban en la prensa, en el trabajo, en la iglesia, etc. Es decir, todos aquellos sectores que de algún modo podían poner resistencia, ¿no? A las políticas del gobierno militar. Otra cosa que pudimos reconocer es el alto nivel de consenso social que tuvo la dictadura en Formosa, ¿no? El apoyo de ciertos sectores sociales, ¿no? Que por diversas razones
acordaron con algunas de las políticas del gobierno dictatorial. Otra cosa que también pudimos ver son las múltiples dificultades que tuvieron las víctimas sobrevivientes del terrorismo de Estado para desajenizar, yo utilizo el término desajenizar el terrorismo de Estado implementado en la provincia, en el sentido de que en el sentido común se había construido esta idea de que eso había pasado en otro lado, era ajeno a la provincia, ¿no? Que eso no había sucedido acá. Entonces, eso es posible mostrar. Otras cuestiones que quedan pendientes, muchísimas. Una tiene que ver con desentrañar, digamos, las formas de solidaridad y resistencia que de formas muy calladas llevaron adelante las víctimas, familiares y diversos actores sociales. Y acá también es importante aclarar que nosotros, dado las fuentes que utilizamos, digamos, priman algunas voces más que otras, ¿no? Claramente, visibilizar las actitudes de aquellos sectores anónimos es un poco más difícil. Sin embargo, hemos podido identificar algunas de esas voces. Em, y otra cosa que queda también por conocer más es determinar con precisión, bueno, la cantidad de víctimas desaparecidas y represaliadas en el caso de nuestra provincia. Otra cuestión que queda también pendiente es avanzar en el conocimiento, digamos, acerca de los lugares destinados a la represión ilegal y clandestina. Sabemos que el regimiento de Monte 29 jugó digamos, un rol central, pero el circuito represivo fue mucho más amplio y si bien tenemos un montón de indicios que nos da la documentación, todavía nos falta mucho trabajo por hacer. Creo que de algún modo, como para ir cerrando, creo que de algún modo estamos intentando hacerlo a través del núcleo, con Dania, con Milagros. Ahora, por ejemplo, estamos indagando, estamos intentando un trabajo en conjunto, ¿sí? Tratar de hacernos preguntas similares y esta propuesta de Marina Franco me parece a mí muy interesante, ¿no? Sobre todo que aparece en el último libro de Marina Franco, Hora Cero, esto de poder hacernos preguntas similares en cada una de nuestras provincias para ir juntando densidad empírica y poder hacer un trabajo más regional. Bueno, estamos en eso. Ahora seguramente nos llevará tiempo. Dania. Bien, bueno, en mi caso, yo estoy en otra etapa de mi proceso de investigación, a diferencia de Mariela. Yo este año obtuve una beca doctoral de CONICET, una beca cofinanciada, y estoy en este proceso de relevamiento de fuentes de lo que tiene que ver con mi tema de investigación, que como les comentaba hoy, tiene que ver con memorias y políticas públicas vinculadas al último proceso de, de dictadura militar, al autodenominado proceso de reorganización nacional en el periodo de 1983 a 2018. Es un periodo amplio porque un poco lo que se busca es problematizar la temporalidad. ¿En qué sentido, digamos, problematizar la temporalidad? Eh, Poder contrastar eh, o poner de manifiesto las múltiples maneras o formas en que las memorias locales y los acontecimientos locales se contrastan o dialogan o entran en conflicto con memorias nacionales. Para ser más concreta, nosotros cuando hablamos del periodo postdictatorial tenemos como fechas claves importantes que van marcando todo este periodo de postdictadura. Por ejemplo, 1985 el juicio a las juntas. Después, por ejemplo, cuando hablamos de las leyes de obediencia debida, de punto final. En el caso de los gobiernos kirchneristas con el impulso a estas políticas de memoria en el marco de su gobierno. Y obviamente que Chaco, dentro de lo que es la Argentina, se ve atravesada por esas medidas, claramente que sí, pero un poco lo que busca este trabajo, lo que intenta,
es marcar que en la provincia tiene su propia temporalidad, que si bien se vincula con esa memoria más homogénea construida a nivel nacional, hay puntos importantes para marcar y debates y conflictos que surgen para lo que es la construcción de la memoria provincial. Por ejemplo, eh, en el 2005, con la conformación de la Comisión Provincial por la Memoria, en 1997, con la conformación de hijos, que va a tener eh, un rol importante en lo que va a ser después la futura conformación de la Comisión Provincial por la Memoria, eh, los distintos organismos de derechos humanos que conforman la Comisión Provincial, cómo van marcando eh, tiempos locales que se diferencian de los tiempos establecidos a nivel nacional. Entonces, un poco la idea es poder establecer ciclos memoriales acá en la provincia del Chaco y poder hacerlos dialogar con fechas claves, canónicas, impuestas a nivel nacional como las que mencionaba recién. Eh, Después también lo que tiene que ver, que decía Mariela recién, este intento que estamos haciendo de poder hacer dialogar eh, lo que sucede en cada una de las provincias del NEA, que es un trabajo que nos cuesta bastante porque como estamos también en proceso de reconstrucción de lo que sucede en cada una de nuestras provincias, a veces es un poco complicado poder hacer ese ejercicio de juntarnos, de plantear interrogantes en común, eh, de poder producir en torno a esos interrogantes, eh, pero estamos haciendo los intentos, por ejemplo, en esta oportunidad para las jornadas de violencia, eh, analizamos diarios locales de Formosa y de Chaco del año 1985, que es el año en el que se lleva a cabo en el juicio a las juntas, y plantearnos interrogantes de cómo se difundía todo lo que sucedía en torno al juicio a las juntas en las provincias de Chaco y Formosa, cómo se da esa construcción de la memoria, qué relevancia se le daba a ese proceso, y también en el marco de ese juicio, cómo se manifiestan la presencia de dos conmemoraciones fuertes para Chaco y Formosa, que tienen que ver, como decía Mariela hoy, el 5 de octubre, para el caso de Formosa, cómo se contrapone con el 13 de diciembre, con lo que intenta representar con la masacre de Margarita Belén. Entonces, bueno, estamos ahí en ese proceso. Bien, Milagros. No se escucha, Mili. Ahora sí. Muy bien. A partir entonces de lo que les decía, algunas conclusiones parciales o ideas que puedo mencionar a partir del análisis de la fuente judicial mencionada. Primero la idea de que no hubieron detenciones, digamos, podemos mencionar la palabra secuestro, ¿sí? Por el hecho de que en las declaraciones, digamos, la privación de la libertad no tenía un motivo fundado, digamos, ¿no? Estos secuestros se realizaban en la vía pública o en los domicilios, eh, y no se le explicaba, digamos, no había un motivo fundado, pero tampoco se le explicaba a esa persona cuestiones del procedimiento ni el justificativo, digamos. También pudimos ver que estas acciones ocurrían en diferentes horas del día y en todas primó la violencia y podemos reconocer lo que algunas autoras plantean, eh, lo de la conformación de los grupos de tarea, ¿sí? Que vemos, digamos, al igual que en todo el territorio nacional, las fuerzas policiales y penitenciarias
provinciales fueron colocadas, digamos, bajo el mismo control operacional y realizaron los secuestros en conjunto, digamos. Estos grupos de tarea, digamos, entonces van a estar conformados tanto por personas de civil como integrantes de las diferentes fuerzas armadas. La siguiente, Fátima, por favor. Todas las personas que declararon en la causa del Regimiento de Infantería número 9 nos permiten conocer que las personas que alguna vez Se corta, Mili. secuestradas, digamos, eran alojadas, pero también todas dentro de los distintos puntos, digamos, de la ciudad, también a Buenos Aires. Y ¿Milagros? bueno, las estadías de las víctimas van desde días hasta años y en todas ellas, digamos, se mencionan procedimientos de tortura. Siguiente. Y bueno, también sumar, digamos, la idea de que en una segunda instancia pude, en relación a la provincia, a la ciudad de Corrientes, pude consultar los boletines oficiales y lo que me permitió, digamos, conocer los elencos de los gobiernos que yo anteriormente les conté, de los 3 gobiernos que anteriormente les mencioné, donde nosotros podemos ver, si bien tuve acceso, los tengo, digamos, solamente los analicé los primeros meses del año 1976, pero sin embargo ya en los elencos, en las portadas de estos gobiernos, en los boletines oficiales, nosotros podemos ver que el primero, que es el de Marcelo Feu, todos los representantes, digamos, son de la faz militar. Sin embargo, en el gobierno de Centurión y de Pita, los cargos, digamos, van a estar ocupados tanto por personal militar como personal civil. Los que nos deja ahí un interrogante como para pensar, digamos, cuál es el vínculo, la relación que unía, digamos, que los llevaban a dialogar y a conformar un mismo espacio. Pati. Esto solo para mostrar los elencos. Y también otra característica, digamos, algo que se da en el boletín oficial del 26 de abril del 76, se advierte, digamos, por parte del gobierno provincial a raíz de la normativa nacional, una serie de modificaciones que reza, digamos, que de acuerdo a los postulados básicos de la reorganización nacional es necesario proceder a una exhaustiva investigación de la gestión llevada a cabo por los organismos administrativos de la provincia. Y de esta manera, una primera acción que es llamativa, digamos, se da de baja a todo el personal administrativo de diferentes eslabones, digamos, los de planta permanente, los contratados, todas estas bajas, digamos, con el mismo justificativo de que se va a investigar, digamos, de que la provincia necesita dejar libre, digamos, todos estos cargos, toda la administración, para realizar investigaciones. Siguiente.
Y las dos instituciones que se intervienen, digamos, a nivel provincial es el Banco Corrientes y la Lotería Correntina, y se van designando, digamos, a su vez en las diferentes direcciones provinciales, pero lo llamativo, o sea, lo relevante es que obviamente en todos los casos, digamos, esas personas de civiles que salen van a ser reemplazadas por personal militar. Y también vemos, encontramos, digamos, como intendente, se da por finalizadas las funciones de Manuel Ignacio Carrillo del Pino y es reemplazado a nivel municipal por el coronel doctor Raúl Antonio Gandhi. Ahora. Muy bien. Bueno, Bien. antes de abrir el espacio para las preguntas, queríamos invitarles, comentarles, seguramente ya lo han visto en las diferentes publicaciones. La tercera jornada de violencia política y sociedad en el NEA es una propuesta que la viene realizando el núcleo, el NESEPS, y queremos invitarlos, si bien ya está cerrada la convocatoria para los trabajos, para que puedan participar. Es de carácter virtual, el programa ya lo pueden descargar y también vamos a contar con ahí está, una conferencia de apertura, ¿sí? Y una conferencia de cierre muy interesantes con dos referentes, así que bueno, dejarles la propuesta para que puedan participar. Muchas gracias. Bien. Bueno, abrimos el espacio para que se puedan realizar preguntas, ya sea levantando la mano o dejando las preguntas en el chat. En principio, yo les quisiera preguntar a las chicas, eh, en base a esta cuestión de lo que nos permite el NESEPS, el núcleo, de poder conectarnos con otros investigadores de otras regiones, de otras provincias que trabajan temáticas similares quizás a la nuestra. Si ustedes encontraron diferencias o relaciones entre los temas que ustedes abordaron en cada una de esas provincias, entendiendo la potencialidad que puede llegar a tener, ya sea en el desarrollo mismo, en el periodo, ¿sí? de esa problemática, o en las formas de interpretar esa memoria, de desarrollar políticas públicas vinculadas a eso, como expresaba Dania hoy. Mi pregunta, digamos, iría para ese lado. Si alguien tiene alguna pregunta más, podemos sumarla ahora, o si quieren comentar algo sobre eso, vamos con esa pregunta. Bueno, empiezo respondiendo yo a la pregunta de Fátima. Me parece que el rol que tiene el núcleo es fundamental, sobre todo en esta noción que mencionaba anteriormente de la construcción del campo, que es fundamental a nosotros como investigadores en formación, cómo nos ayuda a ubicarnos, a orientarnos, a tener acceso a bibliografía actualizada, a tener contacto con especialistas en el área que nosotros estamos trabajando y poder vincularnos con colegas que están trabajando temáticas similares, que nos permite intercambiar bibliografía, consultar fuentes que ellos también están consultando, dudas que tienen que ver con todo el proceso que implica la investigación. Eh, es una contención importante que brinda, que tal vez estando por fuera de esa contención sería muchísimo más difícil poder llevarla a cabo, digamos. Suma completamente poder tener
colegas en la misma situación que uno y gente formada acompañando ese proceso, es fundamental, digamos. Y también es importante la apertura que siempre tuvo el núcleo que dirige Marimar de recibirnos, de acompañarnos en ese proceso, eh, porque a veces uno por ahí se imagina pertenecer a un grupo de investigación como algo mucho más hermético, más conservador, cerrado al resto, y poder tener esta apertura, este recibimiento y este acompañamiento, la verdad que es muy importante para todas aquellas personas que le interese el camino de la investigación. Sí, yo ahí quisiera agregar a lo que plantea Dania, sin duda la importancia del núcleo. Tanto es así que todavía nos falta digamos, más investigaciones empíricas como para poder ir estableciendo un análisis más regional, más comparado, más dialogado, ¿sí? Pero hay algo interesante que pasó también en el marco del núcleo, que es que en el año, creo que ahora se lleva la tercera edición de las jornadas de violencia. Ya desde, me acuerdo, fue el año 2021, si me ayudan, porque bueno, que el núcleo, digamos, comenzó a advertir esta vacancia en el marco de nuestra región, la vacancia vinculados a la historia reciente, sobre todo desde la mitad del siglo XX en adelante, ¿sí? Y particularmente de este último periodo. Y justamente una forma, digamos, de poder comenzar a subsanar esta cuestión es que se lanzaron las jornadas de violencia, que estemos en la tercera edición, porque justamente ese era el objetivo, era de que en realidad había mucha gente que estaba de algún modo por fuera, investigando, haciéndose preguntas, pensando, pero estábamos desperdigados por ahí. Y el núcleo lo que hace es, con esta convocatoria, es, digamos, hacer que nos conozcamos, que podamos discutir, que podamos dialogar. Y eso sin duda es muy productivo porque hemos podido, creo que los que formamos parte hemos podido avanzar gracias a esa contención y a esa acogida, ¿no es cierto? Así que nada, eso simplemente quería agregar. Acá comparto también una pregunta que puso Marimar. En el marco de las investigaciones, ¿pudieron precisar algunas cuestiones particulares que distingan a esta región de otras del país durante los años de la dictadura? Bueno, comienzo yo, pero solamente con, no sé si ahí, ¿me escuchan? Sí. Solamente como una idea, digamos, porque no hemos focalizado en eso, pero cuando uno consulta el diario El Litoral, justamente creo, no sé, digamos, cómo es, anoten chicas porque tenemos que buscar ahí también. No sé cómo será para Formosa y Chaco, pero en Corrientes es muy particular. Cuando consultábamos el diario o los distintos números, digamos, del litoral, parecía, digamos, como que Corrientes no solamente que no pasaba nada, sino que todas las relaciones o publicaciones en relación a los ataques de la guerrilla o el avance militar, digamos, era solamente en otras provincias, digamos, ¿no? No pasaba nada acá y todo era en relación a Buenos Aires, Córdoba, Tucumán. Entonces, creo que eso es, en el caso de Corrientes, digamos, algo que lo distingue, porque justamente nosotros tenemos acá en nuestros diarios la voz de lo que pasaba allá, digamos, no creo que ocurra, digamos, es algo que está pendiente, digamos, pero eh, a partir de esta pregunta, no es precisamente lo que preguntaba Marimar, pero una distinción con otras partes del país creo que Corrientes viene por ahí. Bueno, yo podría agregar, como para pensar, no es una cosa, este,
que esté cerrada, pero hay dos cosas que me parecen que son puntuales. Una tiene que ver con el, los sectores represaliados, ¿no? El componente rural de nuestros espacios, ¿sí? Los sectores hacia donde se dirige la represión es claramente distinto a el de otras hasta de otros centros urbanos más desarrollados. Y acá nosotros siempre, yo misma he planteado cuando discutimos o conversamos con los colegas, decimos, bueno, quizás no tuvo la estridencia que tuvo en otros espacios. Es decir, nosotros también, al decir eso, también estamos como minusvalorando, estamos diciendo, bueno, no fue igual que en otros espacios. Sí, claro que no fue igual, porque son características, o sea, son regiones este, marginales, si se quiere. Otra cuestión que me parece que tiene que ver con el vínculo, digamos, sobre todo provincias fronterizas, donde la presencia militar estuvo desde los orígenes mismos de nuestros, digamos, de la construcción de nuestro, primero como territorio nacional y posteriormente como provincias, ¿no? Entonces ahí hay un vínculo muy fuerte. Tanto es así que por lo menos en Formosa no encontramos una postura así antimilitar o un clima antimilitar, ¿no? Inclusive ahora que estábamos viendo junto con Gabriela, a Lucín que está allí, y junto con Dania, estábamos viendo lo que pasaba en el contexto del juicio, por ejemplo, nos damos cuenta de que, eh, más allá de que se estaba llevando adelante el juicio, que ponían el tapete a los militares concretamente, los discursos se cuidaban de no manchar la institución, o sea, es como que los discursos eh, planteaban esto en los diarios, ¿no? Que no se manche la institución, que son solamente algunos sectores y demás. Creo que eso serían, no sé, algunas de las características que podríamos definir o, o- o que tendrían como un componente este, diferente quizás a otras regiones. Y también un poco en línea con lo que comentaba Mariela recién del trabajo que estábamos haciendo, acá con Gabriela también que está conectada. eh, Esto que hablaba de la construcción de la memoria, cómo se va reflejando a través de las páginas de los diarios que estamos analizando, cómo se le da mucha más relevancia a la problemática económica, social y política que están viviendo las distintas provincias, y por ahí los acontecimientos que están directamente vinculados al juicio a las juntas quedan en un lugar más secundario. Eso no significa que no se trata lo que tiene que ver, porque se replican noticias nacionales en el diario, pero vemos por la posición que tienen las noticias dentro del diario, si ocupan o no ocupan titulares, el tamaño de las noticias y demás. eh, Vemos que tiene un lugar, como decía recién, más secundario. Y otra cosa que también se puede notar es que en el caso de Chaco, por ejemplo, no se le da tanta difusión a lo que tiene que ver con los testigos que declararon en el juicio a las juntas, que si nosotros viéndolo a la distancia, claramente es un hecho muy relevante, pero en ese momento, en 1985, todavía el diario deja ver la fragilidad de la democracia, la sensibilidad social, eh, las disputas, los conflictos internos entre las distintas facciones políticas que de alguna manera dejan a un lado a lo que estaba sucediendo en el marco del juicio a las juntas, y vemos todavía, podríamos decir, como una memoria bastante débil en esto que tiene que ver con la condena al terrorismo de Estado. Pero sí, por otro lado, como marcaba Mariela, una constante búsqueda por marcar el respeto a la institución del ejército, que no busca degradarla, sino simplemente marcar esa diferencia con aquellos que se excedieron en sus funciones. Muy bien. ¿Alguien más tiene una pregunta que quiera hacerle a las chicas? Yo puedo sumar una más. Sí. Eh,
ya que, bueno, lo que mencionaron recién, de lo que fueron encontrando, de algunas particularidades, podría hacer varias preguntas, pero me voy a quedar con esta nada más. Eh, si podrían decir así brevemente cuáles son aquellos temas o aquellas áreas que todavía hacen falta profundizar o estudiar o que ni siquiera han podido todavía acercarse, o sea, aquellas lagunas que ustedes encuentran que son importantes para investigar en el marco de los años de la dictadura en estas provincias. Arranco yo. Lo que, bueno, creo que es un montón lo que falta, pero podría decir el tema de la participación, o sea, la militancia política, inclusive armada, ¿no? En nuestras regiones, muy poco lo que sabemos, por lo menos desde Formosa, intuimos que existieron, pero no hay trabajos suficientes sobre eso. De hecho, prácticamente que no hay nada. Y otra cuestión que me parece también es bueno, la etapa postdictatorial, ¿no? Eh, Me parece que también faltan más trabajos desde la dimensión social, más que desde la dimensión, bueno, desde las dos dimensiones, pero fundamentalmente desde la dimensión política social, vamos a decir. Eso es lo que por lo menos puedo observar, eh, pero en realidad creo que falta seguir, hay mucho sobre las ligas agrarias, sobre el sector católico, ¿sí? Sobre la ULICAF, pero falta todavía otro tipo, las otras militancias que aparecen, pero no se ha desarrollado suficiente sobre eso. Eso es lo que por lo menos yo pude advertir desde mi ignorancia, porque es tanto lo que ignoro que Bueno, en mi, a ver, ahí está. Bueno, en mi caso, lo que siempre me preguntan, hoy no me preguntaron, pero siempre me preguntan en todos los lugares a donde voy, a donde exponemos y demás, es el tema de los números, en relación a cuántos números tenemos, cuántos números reales son, no solamente de víctimas, sino de centros clandestinos, como, digamos, una suerte de estadística, una base de datos, digamos. Y en ese sentido, digamos, en relación a este punto, eh, en realidad no es lo que falta, no es el trabajo, sino poder nuclear todos los trabajos que ya hay o que ya existen, digamos, porque cada una de nosotras quizás ya tiene, ya encontró algún grupo o algún trabajo que medianamente, entonces es como nuclear eso y ver la faltante, entonces, por supuesto, estoy haciendo como una idea muy general, digamos, pero siempre preguntan el tema de los números, digamos, que es una cuestión ya que de por sí la temática atrae, digamos, y siempre me preguntan el tema de cuántos números, o sea, cuál es el número de centros clandestinos, y en realidad cuando uno trabaja la temática se da cuenta que también en la clasificación o en la tipificación de esos lugares hay algunos que hoy no están establecidos como centros clandestinos de detención porque no han pasado el proceso judicial para reconocerlo como tal y demás, pero hay situaciones, por ejemplo, que en una declaración se mencionan, que se tienen presentes, digamos, los diferentes militantes lo reconocen, digamos. Entonces, como que falta nuclear esa información, digamos, en pos de hacerlo como números, digamos, ¿no? Estamos tan acostumbrados a hablar, bueno, del RI9, bueno, dame números, digamos. Entonces, bueno, eso es lo que yo veo, por supuesto me adhiero a todo lo que comentó Mariela recién. Eh, y bueno, eso nada más, trabajos así como más de números, digamos, que es lo que no estamos acostumbrados, pero bueno, sí, también, y rescatar mucho también trabajos que
no pertenecen a la academia, digamos, que tienen mucho trabajo en relación a estos listados, ¿sí? Listados, por ejemplo, de víctimas y dentro de ellos, digamos, discernir, digamos, personas que se encuentran en este momento desaparecidas, personas que en este momento hacen la categorización, digamos. Entonces, bueno, ahondar en ese tipo de trabajo. Y bueno, yo lo que puedo decir, como dijeron las chicas, nada concluyente por supuesto, pero lo que pude observar hasta ahora eh, tiene que ver por un lado, por ejemplo, que es importante o falta más poder estudiar o problematizar, digamos, el estudio de las memorias y también sobre todo lo que tiene que ver con el trabajo de los testimonios, porque muchas veces lo que se ve, digamos, cuando uno va consultando las fuentes, uno necesariamente hace como una selección de testimonios que considera representativa, pero también es importante que esto era algo que poníamos en diálogo cuando hacíamos el trabajo para las jornadas de violencia, de, cuáles son los criterios, por ejemplo, en el momento del juicio a las juntas, cuáles son los criterios que se toman eh, para designar a tales testigos y dejar por fuera a otros. Y también fuera de esos años de postdictadura, lo difícil de trabajar con testimonios, de poder seleccionar testimonios representativos eh, en cada provincia. Y por otro lado también lo que tiene que ver con la otra cara o la otra visión que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, digamos. Eh, la visión de ellos, la historia de ellos, la contracara, que no es algo que sea una vacancia solamente acá en el NEA, sino en la Argentina en general, si bien se están haciendo trabajos que tienen que ver con esa visión, con esa mirada, todavía falta mucho por indagar y también va de la mano con lo difícil del acceso a las fuentes también y de todavía que no están dados contextos de civilidad también para que eh, esos testigos puedan dar sus testimonios. Bien, bueno, si no hay otra pregunta más, le cedemos la palabra a Marimar a modo de cierre. Bueno, muchas gracias, Fátima. Gracias a las tres expositoras también por compartirnos las experiencias y los resultados de sus investigaciones. Todos hemos aprendido algo nuevo sobre este periodo de nuestra región, escuchándolas. Así que muy agradecidas por el trabajo que están haciendo y por compartirlo con nosotros. Y además del contenido que nos han compartido y también nos han compartido parte de lo que es el proceso de investigación, que me parece que eso también es muy importante, porque a veces se piensa que, bueno, que las cosas se saben o que el conocimiento existe más allá de quién lo produce. Y en realidad el conocimiento se produce a partir del trabajo que hacen los investigadores y las investigadoras. No está de por sí ya a disposición, sino que solamente vas a estar a disposición una vez que personas como ustedes se disponen a trabajar con el compromiso que eso significa. Y además también me parece que a todos, cuando hablamos de estos temas, se nos plantea la necesidad de reflexionar acerca de eh, el papel del trabajo de los historiadores y de las historiadoras. ¿Cuál es nuestra función? En temas como estos, esa pregunta que está presente en cualquier tema o en cualquier problema que nosotros trabajemos o investiguemos, se hace como mucho más presente porque la sociedad, sobre todo nuestra sociedad, en nuestras provincias, en las que, bueno, todavía hay una herencia muy fuerte de la dictadura, eh, nos reclama
Y bueno, algo nosotros tenemos que decir y responder también entonces a ese reclamo o a ese requerimiento de la sociedad y mucho más, bueno, en tiempos quizás como los actuales en los que se ponen otra vez en tela de juicio eh, muchas de estas cuestiones que ya están conocidas y sabidas y aparecen y resurgen discursos negacionistas o reivindicatorios de la dictadura. Así que, bueno, gracias, dobles gracias por todo esto, o sea, por compartirnos los resultados de sus trabajos y de sus investigaciones y también por hacernos pensar acerca de cuál es nuestro lugar como historiadoras en la sociedad. Y bueno, como decía Fátima al inicio de este conversatorio, este es el último del ciclo que organizamos este año. Eh, Nosotros como núcleo de investigación estamos cumpliendo 10 años de trabajo. No quiere decir que no vengamos trabajando hace más tiempo, porque hay acá unos cuantos que ya estamos un poquito más viejos y venimos trabajando hace mucho más de 10 años, pero bueno, como núcleo nos juntamos, como decía hoy Fátima, bueno, nos reunimos en el marco de este núcleo como para poder dialogar, reflexionar juntos, apoyarnos y bueno, construir el conocimiento en definitiva de manera colectiva, que es la forma en la que se hace ciencia. Y así que bueno, felices de poder estar cumpliendo 10 años y de poder celebrarlo de esta manera, con estos encuentros que fuimos teniendo sobre diferentes temas, que son los temas que estudiamos en el núcleo. Quedaron muchos temas que también trabajamos en el núcleo, pero que no llegamos a organizar un conversatorio, quedarán para futuros encuentros, pero bueno, todos estos encuentros que tuvimos a lo largo de todo este año eh, van a quedar, por supuesto, subidos al canal de YouTube del IGI, están ya subidos todos los anteriores, y bueno, seguramente la semana que viene también ya estará este encuentro, como para que aquellos que no pudieron participar hoy lo puedan ver en otra oportunidad, o aquellos que quieran profundizar en alguna cuestión o quieran utilizarlo para sus clases, como material también didáctico, estará disponible para todos aquellos que quieran usarlo. Así que bueno, nada más que nuevamente agradecerles a todos los integrantes del NESET por el compromiso que asumieron y con la energía, con la buena disposición que le pusieron a la preparación de cada uno de estos conversatorios, la responsabilidad con que lo hicieron, y también a todos los que nos acompañaron en este y en los anteriores. Algunos estuvieron en todos los encuentros y algunos otros fueron en algunos y en otros no, así que bueno, realmente muy, pero muy agradecidos por habernos acompañado en estos encuentros de historias cercanas. Y bueno, no sé si el año que viene seguiremos con otro nuevo ciclo de historia cercana o otro diferente, pero seguramente nos seguiremos encontrando en otros espacios. Y seguramente también la semana que viene esperamos a todos en las terceras jornadas de violencia política y sociedad en el NEA, que como les decía, Milagros hoy va a ser en modalidad virtual, o sea que se pueden conectar también desde cualquier lugar y es de carácter gratuito para los asistentes, así que bueno, esperamos que todos los interesados en estos temas nos acompañen. Muchas gracias y no tengo nada más para decir, así que nos veremos en la próxima.